porqué de esta problemática y cómo realmente hacerle frente. Miren, el impuesto a la renta, yo ya lo he señalado, inclusive en alguna de las clases anteriores, tal como lo conocemos en el Perú, en realidad tiene un origen en la Inglaterra del siglo XVIII. Hablamos del primer impuesto a la renta creado en la historia de la humanidad en el año 1800 en Inglaterra, ¿no? Bajo las ideas de Adam Smith, como les decía, ¿no? Entonces, se trata de un impuesto que tiene un problema base, que es evidentemente el proceso, el entorno en el que la sociedad, la humanidad, ¿no? Vivía en 1800, ¿no? Y que conecta directamente con el tema de la territorialidad, ¿no? En 1800, pues los seres humanos conocíamos de tecnología, obviamente, pero la tecnología era obviamente la de esos años, ¿no? No existía ni por asomo ni en ciencia ficción, ¿no? La idea de la digitalización de las tecnologías de la información y la comunicación, por poner algunos ejemplos. Y el mundo realmente giraba sobre la idea del territorio físico sobre el cual, pues, un gobierno podía de alguna manera esbozar su soberanía, ¿no? Entonces, esa es un poco la realidad hoy, en el año 2025, de un impuesto como el peruano, que ustedes dirían, pero ¿qué tiene que ver Inglaterra con Perú? Pues todo. Realmente, ¿no? Porque el impuesto a la renta, chicos, que tenemos hoy en día aquí en el Perú, es el impuesto a la renta de los ingleses. Es el impuesto a la renta creado bajo las ideas de Adam Smith. O sea, no es otra cosa, ¿no? Los impuestos a la renta en el mundo en general participan de esas ideas y tienen todos el mismo problema, el problema de la territorialidad. Este tipo de impuestos fue ideado, creado, moldeado, desarrollado sus principios sobre la realidad que vivíamos en esas épocas. Un mundo físico, un mundo en que las personas poníamos obviamente nuestros pies en el territorio de un país y las actividades que realizábamos generaban, obviamente, actividades materiales, era la única opción, rendimientos que ese país podía exigir en cuanto a su potestad tributaria e impuestos, ¿no? El problema de la territorialidad hoy en día, en pleno siglo XXI, pues definitivamente genera una serie de retos para los países modernos, ¿no? Hay problemas con la clásica idea de dónde está ubicada la fuente y de dónde es residente una persona, en un mundo en franco proceso, pues, de virtualización, en plena, digamos, creciente a una digitalización completa de la economía. Las personas ya no necesitamos asistir presencialmente a una conferencia, no necesitamos ir a otro país a firmar un contrato. Acabo de firmar yo uno con una entidad española, sin moverme del Perú. Entonces, todo esto presenta serios retos, muy serios retos, a una ley creada en una realidad distinta. Entonces, es importante, creo hoy más que nunca, repensar en esos problemas. El teletrabajo, como lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Pone en franco reto, pues, a legislaciones como la peruana, como la chilena, como la argentina, como la brasileña, que giran en torno al viejo esquema del impuesto a la renta de Adam Smith. Renta se atribuye a la fuente ubicada en un territorio determinado, ¿no? Es allí donde se presenta el problema de los servicios digitales, ¿no?
Y vamos a ir ahí de la parte histórica y del breve approach que les he hecho para esta clase, a lo que dice la ley del impuesto a la renta para hacer frente a este tipo de servicios. No le quiero poner el cascabel al gato todavía, ya que son los servicios digitales, lo voy a definir un poco más adelante. Lo que sí es cierto es que a inicios de los años 2000 se modificó la ley del impuesto a la renta para incorporar un par de supuestos de rentas gravables en el Perú atribuibles fundamentalmente a no domiciliados, o sea, a no residentes. ¿Ya? Ustedes saben perfectamente que los no domiciliados o no residentes en el Perú tributan únicamente por las rentas de fuente peruana, ¿no? Nuevamente, la idea de fuente, primero concebida como aquello pues que produce materialmente una riqueza, la renta en este caso. Esa fuente, ¿cómo se conecta a la soberanía del Estado? La idea tradicional ha sido a través del territorio, ¿ya? Entonces, hay un artículo específico que es el artículo 9, vigente hoy en día, que nos indica cuáles son efectivamente esas rentas de fuente peruana por las cuales un no domiciliado tributa en el Perú, normalmente bajo el mecanismo de la retención en la fuente. Entonces, a inicios del año 2000, se modifica este artículo 9 y se incorporan estos dos supuestos, de alguna manera, actuales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Uno, el de la asistencia técnica, que no vamos a tratar en esta sesión, y otro, el de los servicios digitales, ¿ya? Entonces, el artículo 9 tiene como un encabezado general este que aparece allí en la presentación. Dice, en general, y cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las personas que intervengan en las operaciones y el lugar de celebración o cumplimiento de los contratos, se consideran rentas de fuente peruana y nos vamos al supuesto de servicios digitales. Dice, las obtenidas por servicios digitales prestados a través del Internet cuando el servicio se utilice económicamente, use o consuma en el país. Punto. Eso es lo que comenzó y lo que dijo inicialmente el legislador incorporando a los servicios digitales. La primera pregunta que se caía de madura es, ¿y qué son los servicios digitales? ¿No? La ley no tiene como misión ir dando definiciones por aquí y por allá. ¿Eh? Si queremos definir qué son servicios digitales, no debemos buscar realmente en el derecho tributario. Ese es el error de aquel que piensa que el derecho tributario es autónomo. Recuerdan, hay 2 sesiones anteriores donde yo les he hablado críticamente de la autonomía del derecho tributario. Los autonomistas del derecho tributario intentan buscar, siempre que hay una situación de estas, definiciones que son ajenas al derecho tributario, pero dentro del derecho tributario. Entonces, la ley peruana decía, básicamente dice también ahora esto, que son rentas de fuente peruana las obtenidas por servicios digitales, ¿no? Y dice prestados a través del Internet y punto, ¿no? Y lo otro es básicamente el gatillo, ¿no? Cuando este servicio se utilice económicamente, use o consume en el país. Muy bien, pero encontrar en la definición de servicio digital nos debe obligar a revisar las modalidades de contratación que han ido apareciendo en los últimos decenios, ¿no? Todo este tema de la virtualización, de la aparición pues del Internet, de la masificación de los contratos digitales, ha llevado efectivamente a este tipo de servicios que son precisamente propios de contratación a través de medios virtuales. ¿Quién debería o dónde deberíamos buscar definiciones de qué es un servicio digital en el derecho de los contratos, en el derecho de las nuevas tecnologías, no en el derecho tributario? Fíjense cómo el artículo 9 simplemente decía que las rentas obtenidas a través de esos servicios digitales
ya sin importar si se prestan o no en el Perú, ¿no? El criterio de conexión es la utilización económica, uso o consumo en el país. Si se dan cuenta, este legislador entiende que es un imposible fijar la prestación del servicio, ¿ah?, al territorio peruano bajo criterios de presencia física. ¿Dónde estará pues el que preste el servicio, ¿no? Es realmente poco eficiente eventualmente hacer eso. Lo que hace entonces el legislador es, dice, bueno, voy a fijar ese servicio por la utilización del mismo en el país. Me parece muy bien. Noten algo, sin embargo. El artículo o la modificación que se hace al artículo 9 no solo no define lo que es un servicio digital, sino que tampoco dice que la definición, si es que esta es necesaria, será labor o en todo caso encargo del reglamentador. No hay ninguna delegación al reglamentador de la ley del impuesto a la renta a que éste desarrolle una definición de servicio digital, ¿no? Eso quiero dejarlo anotado porque en la siguiente pantalla vamos a ver el problema que ha surgido desde ahí. Muy bien, ¿qué pasó? Algunos años después, en el año 2004, se modifica el tenor de este artículo 9, ¿ya?, en lo que respecta a los servicios digitales, ¿ya? El literal específico es el I, ¿no? Y a través de este decreto legislativo, el 970, se hace una precisión, ¿ya? El legislador nota que en el texto original se decía a los servicios digitales prestados a través del Internet, punto. Y bueno, el Internet es una forma, efectivamente, una vía a través de la cual pueden brindarse servicios virtuales, pero no es la única. Entonces, con buen criterio y con asesoría de alguien que no es tributarista, sin duda alguna, se agrega este párrafo. Dice, o de cualquier adaptación o aplicación de protocolos, plataformas o de la tecnología utilizada por Internet o de cualquier otra red a través de la que se presten servicios equivalentes, ¿no? Esta es evidentemente la visión de alguien que conoce de tecnología, no un tributarista, ¿no? Y me parece muy bien no quedar únicamente en el Internet, sino en cualquier red, protocolo, plataforma o avance de la tecnología que suponga, pues, transferir de manera desmaterializada información que sea obviamente susceptible de algún contrato, ¿no? Aquí viene en realidad el problema, ¿eh? En el año 2004, a través de una modificación al reglamento de la ley del impuesto a la renta, el Ministerio de Economía y Finanzas, que no puede ceder a la tentación de dar conceptos, ¿eh?, de definir, para ser más preciso, lo que nadie le ha dicho que deba definir, incorpora en el artículo 4-A del reglamento la definición de lo que debe entenderse por servicio digital, ¿eh? Entonces, ok. ¿Cómo se define a los servicios digitales en el reglamento? Ahí está. Miren, en la tercera columna. Dice, el reglamentador dice, se entiende por servicio digital a todo servicio que se pone a disposición del usuario a través del Internet o de cualquier adaptación o aplicación de los protocolos, plataformas o de la tecnología utilizada por Internet o cualquier otra red a través de la que se presten servicios equivalentes mediante accesos en línea y que se caracteriza por ser este servicio esencialmente automático. Esencialmente no quiere decir al 100%, ¿no? Pero la esencia es la mayoría, pues, ¿no? Lo que caracteriza a un servicio digital, adicionalmente a utilizar tecnología de redes, es que es esencialmente, mayoritariamente automático. O sea, su característica es esa.
y no ser viable en ausencia de la tecnología de la información y de las comunicaciones, debería decir eso, las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Ya? Entonces, miren, la definición que da el reglamento, esa de allí, a mí me parece bastante correcta, les cuento. ¿Ya? No tengo la misma opinión de la definición que este mismo decreto supremo incorporó en el reglamento sobre la asistencia técnica. Esa es desastrosa. La definición de asistencia técnica dada por el reglamento en este mismo decreto supremo es, pero, de los peores intentos que he visto por definir algo, ¿no? En cambio, en el caso de servicios digitales, veo más bien que quien ha asesorado al reglamentador en este concepto sabe de lo que se está hablando, con lo cual definieron bien, sin tinte tributario, más bien desde una perspectiva técnica. Y en efecto, un servicio digital se trata precisamente de prestaciones de hacer que, sin embargo, fluyen de tecnología, y estas prestaciones de hacer, ¿ya?, son esencialmente automáticas, producto precisamente de algoritmos, de robots tecnológicos, ¿no? Y que son inviables si estas tecnologías no existieran. O sea, realmente lo que nos está queriendo decir es que este tipo de servicios digitales son servicios automatizados y que no deben confundirse con los servicios que brindan esencialmente profesionales o personas de carne y hueso. Porque si se trata de un servicio brindado por personas a través de tecnología, si la tecnología no está disponible, es probable que ese servicio pueda brindarse de otra manera. Les pongo un ejemplo. Imagínense que estamos en esta clase, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de esta clase. O sea, yo estoy utilizando tecnología sin duda alguna, ¿no? Sin duda alguna. Ahora, ¿este servicio es automatizado? No, el servicio no es automatizado. O sea, yo no soy un robot, ¿no? Soy un ser humano, cometo errores, eventualmente, tengo aciertos, y por lo tanto, la clase la doy yo, ¿no? No la da una máquina, ¿no? Entonces, ese servicio en principio no es esencialmente automatizado. Si eventualmente, más bien, no es automatizado. ¿Estoy utilizando tecnología? Sí, es cierto. Esta clase no se podría dar sin el MITS, ¿no? Pero si se dan cuenta, el MITS no es la esencia del servicio. ¿Qué pasaría si el MITS falla? Y de pronto, en realidad, de una semana a otra, me dicen, doctor Bravo, no va a ser posible utilizar tecnología en la siguiente sesión. ¿Será posible que usted venga presencialmente a una clase aquí en la universidad? Y si mi agenda lo da, yo puedo viajar y voy, ¿no? Entonces, se brindaría ya no el servicio usando la tecnología, sino a través de los medios convencionales que son las clases, pues, presenciales. Esto demuestra que el servicio de enseñanza que yo estoy dando, por más que use tecnología, no es digital, pues, porque ni es automatizado, o sea, si tiene cierta tecnología, debo reconocerlo, pero no, sí es viable, pues, con la ausencia de la tecnología y la información, ¿no? No es que yo no puedo enseñar si no hay, pues, tecnología y la información. De hecho que sí. ¿Ya? Donde falla este reglamento, donde las cosas ya se comienzan a poner, digamos, no necesariamente halagüeñas, es cuando este artículo 4b de pronto comienza pues se sale ya del libreto, ¿no? Y comienza a dar ejemplos de lo que son servicios digitales, ¿no? Entonces, eso ya realmente, yo creo que quien asesoró en el concepto del primer párrafo se fue a descansar y entró otra persona que la verdad malogró el trabajo del anterior. ¿Por qué? Y no lo coloco ahí por espacio.
Dice, se consideran, dice el reglamento luego, servicios digitales, entre otros. Bueno, si vas a poner un listado, ya no pongas entre otros, ¿no? Mejor ponga todos, ¿no? Dice, entre otros, a los siguientes. Y comienza, pues, un listado de cosas que se le van ocurriendo, ¿no? Entonces, y dice, por ejemplo, soporte técnico al cliente en red, pero el soporte técnico en la medida que sea brindado por profesionales, ¿cómo va a ser un servicio, un servicio digital, ¿no? O sea, el soporte técnico al cliente podrá ser un servicio digital si quien brinda el soporte técnico es, por ejemplo, un algoritmo, una inteligencia artificial. Bajo ninguna circunstancia, si hay una persona, Susana Vaca, por ejemplo, no la cantante, sino una técnico que brinda un asesoramiento por teléfono o por el WhatsApp a un cliente, ese servicio puede calificar como un servicio digital. Y sin embargo, si uno le da una lectura a estos supuestos del reglamento, bueno, esto pareciera efectivamente llevarnos a esa inexorable conclusión, ¿no? Las capacitaciones interactivas, dice, ¿no? Y miren, dice, estoy poniendo ejemplos, ¿ah? Hay en realidad 13 supuestos que el reglamento colocó, ¿no? Capacitaciones interactivas, programas de entrenamiento a través del Internet. Ok, o sea, ¿pueden haber programas de entrenamiento automáticos? Sí, hay muchos, pero no todos los programas a través de Internet son automáticos. Este, por ejemplo, es un caso, ¿no? Yo no soy un algoritmo, ¿no? Y dice, instructores o contenidos pueden ser localizados en cualquier momento, en lugar del mundo. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver con que puedan localizar al instructor con el servicio digital? No sé quién hizo esto realmente. Es fatal, ¿no? Y no voy a mencionar más ejemplos, pero muchos de los ejemplos que da ese reglamento contravienen el primer párrafo. ¿Ya? Ese es el punto. Ok, entonces hay una especie de duende que malogró el buen trabajo que había hecho la primera persona encargada del concepto. Ahí señalo, sin perjuicio de que yo creo que el concepto desarrollado en el primer párrafo del 4A, literal B, es correcto, esencialmente correcto. El problema de constitucionalidad a mí definitivamente me sigue molestando. ¿Qué es lo que pasa? Los que nos dedicamos al derecho tributario, sabemos que la potestad tributaria de crear, modificar o derogar tributos es una potestad invasiva, ¿no? Invasiva en el patrimonio de los contribuyentes, ¿de acuerdo? Entonces, esa potestad tiene límites. O sea, no puede ser ejercida al libre albedrío. Para eso están los principios constitucionales que morigeran y en algunos casos limitan, como en la potestad tributaria. Y el principio fundamental al que me estoy refiriendo es al de reserva de ley, ¿no? Solo por ley o decreto legislativo se pueden crear, modificar o derogar tributos. Entonces, es la ley o el decreto legislativo el que puede decir que es un servicio digital y que no lo es. Un reglamento no tiene esa función a no ser que el legislador le haya de manera expresa y con contenido mínimo encargado de esto. La ley del impuesto a la renta contiene alguna pista de que el legislador autorizó al reglamentador a decir que es un servicio digital. No, no hay ninguna, les aseguro, no hay ninguna delegación. Ni siquiera hay un cheque en blanco, es decir, simplemente el reglamento dirá lo que es servicio digital. No, ni eso. Entonces, esta definición de verdad es inconstitucional, ¿no? Por donde se le mire. No solo esta, si ustedes revisan, y ya si alguno quiere hacer un trabajo de tesis, los reglamentos de renta IGB se van a encontrar con ejemplos como estos y muchos, realmente. Lo que definitivamente deja mucho, pero mucho que desear. Ahora bien, el año pasado, este tema de los servicios digitales se encendió, ¿no? ¿Por qué razón?
se encendió en sentido negativo, ¿no? Hubo todo un debate y discusiones a raíz de este informe que aparece aquí, ¿no? Un informe emitido por la Intendencia Nacional Jurídica de SUNAT, ¿no? Ustedes saben, la Intendencia Nacional Jurídica es el órgano jurídico de la SUNAT que, de acuerdo al Código Tributario, emite opiniones vinculantes para la administración, opiniones sobre el sentido y alcance de las normas tributarias. Entonces, a esta intendencia le formulan precisamente la pregunta de si los servicios de soporte técnico brindados por personas de carne y hueso, a través de redes desde el exterior, califican o no como servicios digitales. Y la respuesta que da SUNAT es que en la medida que esos servicios se están brindando a través de plataformas electrónicas o eventualmente a través del propio correo electrónico, pero escritas por personas, pues, ¿no? De carne y hueso, no por una inteligencia artificial, y las propias consultorías brindadas por video o por correo electrónico, pues eran, o qué duda cabe, son servicios digitales. Ese es el informe 039-2024. Entonces, lo que SUNAT en este informe ponderó es que bastaba con que se use tecnología para que los servicios califiquen como digitales. Esa fue la posición del Tribunal Fiscal, y digo fue porque esa es una posición que ha cambiado, ¿no? Esta posición, dicho sea de paso, estableció un criterio distinto a dos informes previos que había emitido SUNAT, ¿no? El 018-2008 y el 110-2019, en los que la SUNAT había dicho más bien que los servicios digitales constituyen, pues efectivamente, una prestación de servicios, pero en la cual la intervención humana tiene que ser accesoria, ¿no? No tiene que ser, o sea, tiene que ser esencialmente automatizado, ¿no? Eso es lo que marca la pauta de un servicio digital, no solo de acuerdo al reglamento inconstitucional, sino realmente a lo que la doctrina en materia de tecnologías indica, ¿no? Este informe, el 039, dijo que no, que en realidad no era eso así, sino que bastaba con que se use plataformas tecnológicas o hasta correos electrónicos, WhatsApp o lo que sea, y resulta que ese servicio era digital, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que esto encendió, pues, el malestar, el candelero, ¿no? Porque en el año 2024, en pleno siglo XXI, los servicios en general, chicos, todos usan tecnología, ¿no? O sea, hasta las propias llamadas por teléfono son a través de líneas digitales, ¿no? No sé si hayan líneas analógicas ya, ¿no? Se dan cuenta, o sea, si uno tiene el teléfono analógico, ahí el servicio no es digital. Pero si la línea es digital, el servicio sí es digital, o sea, suena pues realmente extraño esto, ¿no? Entonces, eh, esto llevaba obviamente a unas discusiones increíbles, porque imaginen ustedes un servicio brindado por profesionales que están ubicados en los Estados Unidos, ¿no? Servicio que es brindado todo en Estados Unidos, pero para trasladar el producto del servicio usan el Internet, ¿no? O sea, en concreto, el correo electrónico. Entonces, ya por haber enviado el correo electrónico, el informe, ¿no? Imaginen ustedes, ese servicio era digital y de acuerdo a ley peruana, interpretación de SUNAT, correspondía a hacer una retención del 30%, les cuento, ¿no? Entonces, esto realmente generaba un problema más que serio, porque la mayoría de los países con los que Perú interactúa no tienen celebrados con nuestro país convenios para evitar la doble tributación. En consecuencia, ese 30% que SUNAT entendía en este informe, el 039 aplicable, en realidad nunca iba a ser trasladado a empresas
por ejemplo, norteamericanas, ¿no? Que no pueden luego siquiera deducir esos impuestos retenidos en Perú de sus propias declaraciones en su país. Alguien de la administración tributaria, les cuento, una vez me dijo, doctor, pero ¿por qué cuestiona tanto esto? Porque si se paga el impuesto en Perú, en su país de origen, ¿acaso no puede deducir ese impuesto como un crédito contra su propio impuesto? La respuesta que le di a este funcionario es la siguiente. En teoría, podrían, ¿no? Aun cuando no haya convenio. ¿Cuál es el problema? Le digo. Que en el país de origen, imagínense Estados Unidos, la administración tributaria, el IRS, a ese contribuyente le va a decir, ok, yo veo acá que estás deduciendo como crédito contra el impuesto norteamericano una retención en Perú, o sea, un crédito por impuesto retenido en Perú, ¿ok? Muéstrame el certificado emitido por la SUNAT que acredite que en efecto esa retención de verdad ocurrió. Y saben que ese documento, esa certificación, no existe. La forma como actúan las empresas peruanas es, yo utilizo una expresión que también no es técnica, es más bien muy coloquial. Lo que hacemos los empresarios peruanos es pruebas hechizas. Hechizas no de un hechizo, ¿no? Sino hechas con, de alguna manera, ingenio, ¿no? ¿Qué es lo que damos? Y a veces algunos países aceptan. La constancia del PDT, ¿no? La presentación del PDT donde aparece pues la retención pagada y esto. Pero ¿saben qué? Hay países donde no se conforman con eso, porque esos documentos realmente no tienen un visado oficial, ¿no? Podrían ser inclusive alterados, si se dan cuenta. Entonces, Estados Unidos directamente no acepta ninguna, como yo he mencionado, prueba hechiza. Estados Unidos dice, no saben que de Perú ningún crédito es deducible, porque no sabemos, dice Estados Unidos, IRS, ¿no? Si realmente esa retención es real o el contribuyente se la ha inventado. Ese es el problema. Pregunta rápida, estando en pleno siglo XXI, existiendo tanta tecnología y sobre todo informes, ¿no? Como este otro, en el que ya la SUNAT desautorizó su opinión anterior. ¿Ustedes creen que es complicado que SUNAT, habiendo una retención a un no domiciliado debidamente emposada, genere automáticamente un certificado oficial de retención? O sea, ¿ustedes ven una imposibilidad técnica a algo tan simple? Porque les cuento que eso podría ayudar a pacificar muchos de estos problemas de retención, ¿no? Que terminan luego asumiendo quién creen las empresas peruanas, ¿no? Porque los no domiciliados directamente no aceptan las retenciones en Perú porque no les sirven como un crédito. Bueno, este es un tema también que podrían explorarlo en un trabajo de investigación o tesis. Miren, el informe 046-2025 es precisamente el corolario a una ola de críticas y de opiniones jurídicas. Quien les habla, por ejemplo, también cooperó con esto, a la opinión anterior, ¿no? Aquí SUNAT, la misma Intendencia Nacional Jurídica, reevaluó su opinión y obviamente se dio cuenta que esta adolecía pues de un error más que significativo. O sea, no podemos decir que un servicio brindado por personas físicas, por más que utilicen tecnología, es un servicio digital, ¿no? Porque el servicio no es esencialmente automatizado. ¿Esto es saludable? Sí, es muy saludable, porque muestra que la administración tributaria no es pues un robot, ¿no? Y como los seres humanos se equivocan también, ¿no? Y errar es humano, pero perdonar es divino, ¿no? Pero yo creo que evidentemente está bien, es noble el que hayan entendido que estaban en un error y hayan dejado sin efecto pues la opinión anterior, ¿no? Se respeta, realmente es muy valioso eso.
Entonces, a partir de ahora, este tipo de servicios, queda claro, no son considerados servicios digitales, es ya un gran avance, ¿no? ¿Y hay alguna definición legal de servicio digital? En la ley peruana ninguna, ¿no? Aquí ya salimos del ámbito tributario, que no debería estar dando definiciones de este tipo, ¿no? Si nosotros revisamos más bien la doctrina actual sobre contratación y servicios de tipo tecnológico, vamos a encontrar que la doctrina, más sobre todo la doctrina anglosajona, por obvias razones, ¿no? Porque tanto Estados Unidos, Inglaterra, más Estados Unidos, tienen pues una gran experiencia, ¿no?, en este tipo de servicios. Son de los países, junto con China, ¿no?, los más desarrollados tecnológicamente, y por lo tanto la parte jurídica está también más avanzada. Entonces, la doctrina en esta materia distingue a dos tipos de servicios que usan tecnología, ¿no? No se les llama realmente servicios digitales, pero sí servicios a través de que usan tecnología como base. Entonces, aquí se identifican dos grandes géneros de servicios. Los ADS, ¿no?, que son Automated Digital Services, ¿no?, que básicamente traducido al castellano sería servicios digitales automatizados, ¿no? Los ADS son directamente servicios en los que el servicio es automático al 100%, ¿no? Las respuestas las dan algoritmos, sistemas informáticos, y la intervención humana directa es cero, ¿no? Hay indirecta, sí, ¿no?, el que calibra, el que hace ajustes en el programa, pero las respuestas es todo inteligencias artificiales. Esos son los ADS. Un servicio a través de ADS, ese es digital 100%, ¿no? Desde la perspectiva del derecho peruano, ahí habría 30% de todas maneras, sin duda ni murmuración. Pero hay otro tipo de servicios, los Consumer Facing Business, o CFB. Este tipo de negocios, que pueden vender bienes como también brindar servicios, son de dos tipos distintos. Algunos en los que el negocio utiliza tecnología, ¿ya?, es cierto, pero el uso de la tecnología es residual, es decir, fundamentalmente hay personas, técnicos eventualmente, brindando materialmente el servicio. Entonces, ese tipo de servicios no es digital, ¿no? Por ejemplo, un abogado, pongo ahí, que atiende una reunión usando una plataforma de comunicación. La verdad, es un caso muy común hoy en día, ¿no? Entonces, y hay mucha gente que ni siquiera tiene oficina, les cuento, ¿no?, o tienen oficinas virtuales. Entonces, ese vendría a ser un servicio CFB. ¿Ese tipo de servicio es digital? No, pues para nada. Ese no es digital de acuerdo a los cánones de la legislación peruana, ¿no? Ese es brindado por una persona física. Ahora, hay servicios de este tipo, CFB, en los cuales sí el uso de la tecnología es prioritario. En consecuencia, o sea, es esencial. Hay igual personas brindando el servicio, pero gran parte del servicio es automatizado. Por ejemplo, los cursos de idiomas, ¿no? English Live, o no me acuerdo otros nombres más, no son completamente automatizados ni son brindados permanentemente por profesores verdaderos. O sea, es un mix, ¿no? Hay cierto contenido precargado, pero sí hay clases dadas por personas naturales, por decirlo de alguna manera, por personas físicas. Entonces, ahí sí hay definitivamente espacio para discusión aquí, ¿eh? En mi opinión, si yo tuviera una consulta de este tipo, por ejemplo, un English Live o, ¿no?, o cursos parecidos, yo analizaría para saber o para opinar si el servicio es digital o no, la preponderancia de la participación de los profesores de inglés. Si realmente eh, la enseñanza del inglés
prioritariamente se da en clases presenciales o por alguien, digamos, en tiempo real, para mí ese no sería un servicio digital. Pero sin embargo, si se trata de un servicio donde la clase es automatizada y uno para practicar ingresa, ¿no?, a un chat donde hay personas y donde uno puede practicar, yo creería que ahí la parte importante es la enseñanza automatizada, ¿no? No la práctica, ¿no? En consecuencia, diría que ese servicio en ese segundo escenario sí es digital, ¿no? Hoy, ya para ir finalizando, porque me han dicho que debo concluir 8:20, o antes de las 8:20, los servicios en general han cambiado mucho, ¿no? Y uno de ellos son estos servicios en la nube, ¿no? El nombre técnico, y en inglés, obviamente, porque son los que tienen más experiencia y más medios, los norteamericanos casi todos, se les denomina a este tipo de servicio, perdón, como el software as a service, ¿no? O sea, el software como servicio. Y entonces, este software as a service permite una serie de modalidades, ¿no? Aplicaciones hospedadas, herramientas de desarrollo, el sistema operativo, servidores, almacenamiento, seguridad, el edificio y la planta de donde están los datos. En general, todo administrado desde nube. Por eso se le llama el cloud computing también, ¿no? Los servicios de nube. Entonces, esos servicios de nube, como por ejemplo el que se brinda a través de un software como el Windows, ¿no?, que uno ya no descarga realmente, ¿no?, como era antes, ¿no?, que se compraba los disquetes y no los CDs, ¿no? Hoy ya no es una licencia lo que uno paga, ¿no?, sino una retribución por un servicio que supone acceso a Internet y usar el programa en conexión a Internet. O sea, el software ya no es licencia. El software es un servicio digital, el de algunos de ellos al menos, ¿no? Entonces, esto marca la pauta, evidentemente, de un tratamiento tributario claramente distinto, porque una cosa es que yo pague una licencia y otra cosa es que yo pague una retribución por usar un servicio digital brindado por una empresa extranjera, ¿no? El tratamiento tributario es claramente distinto, ¿no? Y finalmente, para ir terminando la presentación de hoy, importante también tener en cuenta el teletrabajo, ¿no? La pandemia nos legó efectivamente esta modalidad de trabajo que ya no supone asistir presencialmente a un lugar de trabajo, sino trabajar desde, digamos, nuestras propias casas en algún caso. Todo esto tiene ya una regulación, ¿no? Inició en el año 2013 con la ley 30036, pero luego ha ido incorporando ajustes precisamente con la 31572 en época ya de salida de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cuál puede ser el problema con el teletrabajo tributariamente si el teletrabajador no está en Perú, ¿no? Eso nos pasó a nosotros en mi estudio anterior, ¿no? Teníamos un abogado que en realidad durante la pandemia se fue a vivir a España, ¿no? Entonces era ya no domiciliado y las rentas que le estábamos pagando nosotros en realidad no deberían estar grabadas bajo la ley peruana. Solo para darles una rápida respuesta, ¿por qué razón? Si un teletrabajador es no domiciliado y no está físicamente ubicado en el Perú, no hay forma de considerar que ese servicio brindado físicamente desde el exterior es renta de fuente peruana, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el artículo 9, cuando habla de las rentas del trabajo, dice que estas son gravables cuando se lleven a cabo en el territorio nacional. Y el teletrabajo, cuando el trabajador está fuera del territorio peruano, pero se conecta virtualmente al Perú, no es realizado en el territorio peruano y por lo tanto no debería ser gravable. Esto es increíble, ¿no? Han pasado tantos años y la ley peruana no se ha modificado, no se ha actualizado a los tiempos actuales. Es un problema, sin duda alguna, de servicio digital también, ¿no?
Fíjense cómo ese tipo de servicios digitales, los servicios laborales, no fueron previstos por el legislador. Bueno, chicos, concluí a tiempo, espero. Muchas gracias. Sí, a tiempo, 2 minutos antes. Muchísimas gracias. El material de la presente sesión lo voy a enviar en este mismo momento. Bueno, no logro escucharlos, pero en todo caso les agradezco mucho. Manuel, muchísimas gracias. Y nos estamos viendo en la siguiente sesión, que creo que ya será la última participación mía. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana.